Bueno, listo amigos, vamos a empezar el día de hoy entonces con la clase de estado gaseoso, ¿correcto? Nos toca ver hoy día la sesión que corresponde a la clase de estado gaseoso. Muy bien, como siempre les comento, nos confirman si tenemos buena imagen. Por favor, se ve bien, se escucha, todo perfecto. Ya está, muy bien. Listo, vamos a ver entonces la parte de estado gaseoso. Lo primero que vamos a empezar estudiando son las famosas variables de estado. ¿Cuáles son las variables de estado? ¿Cuáles son las variables de estado de un sistema gaseoso, chicos? Muy bien, vamos a ver. Lo primero que yo tengo que aprender a controlar en un sistema gaseoso, ¿cuál es? La presión, por ejemplo. La presión. La pregunta es, ¿no? ¿Qué cosa es la presión? La presión lo que representa, la presión representa el choque de las partículas con la pared del recipiente. Entonces la presión lo que representa es eso, ¿no? La presión lo que representa el choque de las partículas, moléculas gaseosas con la pared del recipiente. Ahora, ¿qué unidades manejamos nosotros, por ejemplo, para la presión? ¿Qué unidades manejamos, chicos? ¿Qué unidades manejamos? Manejamos, por ejemplo, la atmósfera, cuya representación es ATM. Manejamos el milímetro de mercurio, representación mmHg. Y trabajamos también con el kilopascal, representación kPa. ¿Correcto? Trabajamos generalmente con esas tres variables. ¿Y cuáles son sus equivalencias? ¿Cuáles son sus equivalencias? Equivalencias, facilísimo, ¿no? Nosotros decimos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y esto equivale a 101,3 kilopascales. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos cambiar las unidades, aquí tenemos los valores. Ahí está. Ok, chicos. Entonces, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, equivale a 101,3 kilopascales. ¿Correcto? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Cuál es la otra unidad? ¿Cuál es la otra variable que tenemos que conocer para poder manejar un gas? La otra variable que nosotros tenemos que conocer es la famosa temperatura.
¿Ok? ¿Y qué es la temperatura? A ver, ¿quién me puede contar? ¿Qué es la temperatura, chicos? ¿Qué representa la temperatura? La temperatura representa cómo se mueven las partículas. En pocas palabras, la temperatura representa el movimiento, ¿no? Representa el grado de movimiento o agitación de las moléculas. ¿Ok? De las moléculas, en este caso gaseosas, pues, ¿no? Ahora, ¿qué unidades conocemos? ¿Qué unidades conocemos? Cuéntame, ¿verdad? ¿Qué unidades conocemos? Hay muchas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los Celsius. Tenemos los Celsius. Tenemos, por ejemplo, los Fahrenheit. ¿No es cierto? Tenemos también, ¿qué cosa? Tenemos el Kelvin. Y tenemos el Rankine. Ahí está. Ahora, en el tema de los gases, ¿se trabaja más con quién? En el tema de los gases, se trabaja más con el Kelvin, ¿no? El Kelvin es el que se va a utilizar, correcto. Todo se va a utilizar en Kelvin, nunca olvides eso. A ver, vamos a ver acá. ¿Y cuáles serían sus equivalencias? ¿Cuáles son las equivalencias que nosotros vamos a manejar acá? Entonces vamos a ver aquí. Por ejemplo, diremos que los grados Celsius es a 5, como los Kelvin menos 273 es a 5, ¿como quién? Como los Fahrenheit menos 32 es a Rankine, a 9, disculpen, Fahrenheit menos 32 es a 9 y Rankine menos 492 es a 9. Ya está. Entonces los Kelvin de acá sale que son Celsius más 273, ¿correcto? Ya, entonces cuando yo quiero pasar de Celsius a Kelvin, ¿qué es lo único que tengo que hacer?
¿Qué es lo único que tengo que hacer? Sumar ¿cuánto? 273, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es 27 grados Celsius en Kelvin? Los Kelvin, ¿cuántos serían, chicos? 300, ¿no? Simplemente le sumo 273 y ya tendríamos el valor. ¿Es correcto o no? Confírmame, por favor. ¿Está bien hasta ahí? ¿Está bien hasta ahí? Muy bien, listo. Ahora, falta uno más. El volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen simplemente representa el espacio ocupado por un cuerpo, ¿no? En este caso el cuerpo gaseoso, ¿no? El espacio ocupado por un cuerpo, correcto. Ahora, aquí las unidades que vamos a manejar, podemos manejar varias unidades, ¿ok? Podemos manejar varias unidades. Por ejemplo, podemos tener litros, mililitros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, por ejemplo, ¿no? Correcto, podemos tener barril, etcétera, ¿no? ¿Ok? Pero nosotros vamos a manejar tres equivalencias que son las más importantes. Equivalencias. Mira, 1000 mililitros, ¿a qué equivale? A un litro. Un metro cúbico, ¿a qué equivale? A 1000 litros, ¿correcto? Y un centímetro cúbico, ¿a qué equivale? A un mililitro. Ahí está. Mírate, ¿qué te parece? Esas tres son las más importantes que yo debo de recordar. Un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Un metro cúbico es 1000 litros y 1000 mililitros es un litro. Porque eso es lo que yo debo de recordar siempre, porque son unidades que las vamos a utilizar. Entonces, en conclusión, chicos, en conclusión, cuando nosotros queremos analizar un sistema gaseoso, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Cuando yo quiero analizar un sistema gaseoso, cuando yo quiero analizar un gas, ¿qué debo de tener en cuenta cuando yo quiero analizar un gas? Debo de tener en cuenta ¿qué cosa? La presión, correcto, la presión. Debo de tener en cuenta ¿qué cosa? La temperatura, correcto, debo de tener en cuenta la temperatura y debo de tener en cuenta ¿qué más? El volumen, ¿correcto? Presión, temperatura y volumen son las variables que me van a caracterizar el gas. En pocas palabras, son los que me van a ayudar a poder entender y manejar el comportamiento del gas. ¿Correcto hasta aquí, chicos? Hasta aquí estamos bien, por favor, ¿me confirmas? ¿Todo perfecto hasta acá? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya está. Muy bien.
Seguimos. Vamos a ver entonces ahora las ecuaciones empíricas. Vamos a ver ahora las ecuaciones empíricas de los gases ideales. Muy bien, tenemos por ejemplo la famosa ecuación general. ¿Qué cosa nos dice a nosotros la ecuación general? Recuerda que es justamente general porque debe de tener alguna excepción. Debe de tener alguna excepción porque si no, no sería general. General es porque hay alguna excepción de por medio, ¿no? Entonces diremos lo siguiente. Si la masa del gas que se cumple que la presión por el volumen sobre la temperatura, ¿cómo va a ser? Constante. Eso se va a cumplir. Presión por volumen sobre temperatura es constante. Ahí está. Presión por volumen sobre temperatura es constante, PVT, ¿no? Ahora, lo que yo tengo que tener en cuenta acá, muchachos, es la temperatura. Esta temperatura siempre debe estar en unidad de Kelvin. Siempre. Siempre. Esa es la regla fundamental. En Kelvin, ¿ok? Ahora, si eso se cumple, por ejemplo, para dos casos, se cumpliría que la presión por el volumen sobre la temperatura para un caso inicial debe ser igual a la presión por volumen sobre temperatura para un caso final. Y todo eso, ¿cómo debe de ser? Constante. Ahí está. Ya está. Eso se va a cumplir. Okay. Ahora, una pequeña observación, porque hay problemas en donde no te dan volumen y te dan densidades, por ejemplo. Hay problemas en donde en vez de darte volúmenes, te dan densidades. Entonces, por ejemplo, en ese caso podemos tener una ecuación alternativa a él, que nos dice que la presión entre la densidad por la temperatura, ¿cómo va a ser? Constante. Mira, presión entre densidad por temperatura. Ahí está. Y entonces, ya sabemos que la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿ok? Y que se puede cumplir, ¿qué cosa? Que la presión, densidad por temperatura, para un caso inicial es igual a la presión, densidad por temperatura, para un caso final. Ahí está.
Ya está. ¿Correcto? Profesor, cada caso inicial es igual. Sí. Justamente como es constante, puedo aplicar presión por volumen sobre temperatura al inicio igual a presión por volumen sobre temperatura al final. Porque justamente de eso trata la ecuación general. ¿Ok? Listo. Recuerda que D... ¿Qué cosa era D? D es la D es la densidad. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Ya está. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a generar algunos procesos restringidos. Procesos restringidos. ¿Qué cosas son procesos restringidos? Los procesos restringidos son procesos en donde una de las variables se va a mantener constante. Por ejemplo, tenemos uno muy conocido, ¿no? Vamos a poner así, letra A. Tenemos un proceso llamado isotérmico. En el proceso isotérmico, la ley de Boyle, ¿qué se va a cumplir, chicos? A ver. Ley de Boyle, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la temperatura, muy bien Luis, se va a cumplir que la temperatura, ¿cómo va a ser? Constante. Y por lo tanto, como la temperatura es constante, él puede subir a multiplicar y simplemente me quedaría que presión por volumen, ¿cómo debe ser? Constante. Mira. Ok, incluso tenemos un gráfico acá, ¿no? Tenemos un gráfico, presión por volumen, aquí está la presión, aquí está el volumen, y entonces, chicos, ¿cómo tendría que ser? Son inversamente proporcionales. Recuerden que la curva inversa es esta, ¿no? Entonces él es presión, él es volumen, él es temperatura. Y esto de aquí se llama isoterma. Así se le conoce. Isoterma. ¿Qué se cumple en un isoterma? Que todos los puntos sobre esa curva van a tener la misma temperatura. Correcto, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, sigamos en este espacio de acá. Muy bien, ¿está claro hasta ahí, chicos? Confirmen. Todo creo que está bien hasta ahí, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Sí, todo está bien. Está perfecto, muy bien. Vamos a ver, por aquí hay una pregunta, creo, a ver. ¿Qué hice? Voy a explicar el gráfico claro. Presión por volumen constante. Arriba presión, abajo volumen. Como la presión y el volumen tienen una relación inversa, entonces al aumentar la presión, baja el volumen, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que son inversas, y cuando la relación es inversa, es una curva la que se genera. ¿Ok? ¿Y esa curva qué es? Si él es presión, él es volumen, él es temperatura. Y si él es temperatura, a esto se le llama isoterma. Todas las temperaturas en estos puntos van a ser iguales. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la B. Para que un gas sea ideal, tiene que estar ¿a cuál? A ver.
tienes que el gas estar, para que un gas sea considerado ideal, claro, para que un gas sea considerado ideal, tendría que estar a muy baja presión y alta temperatura. Muy baja presión y alta temperatura. Ahí lo consideraríamos un gas ideal. Muy bien. Tendríamos un proceso isobárico. ¿Cómo se le llama esto? La ley de Charles, ¿no? Charles. ¿Qué nos dice Charles? ¿Qué nos dice Charles? ¿Qué nos dice Charles, chicos? Claro. Charles nos dice que la presión tendría que ser constante. Y si eso es así, ¿qué se cumpliría? Que esta presión podría bajar a dividir y solo te quedaría que volumen sobre temperatura. ¿Cómo sería? Sería constante. Ahí está. Ahora, ¿cómo sería su gráfica? ¿Cómo sería su gráfica? ¿Cómo sería su gráfica? Volumen, temperatura, ¿no? Volumen, temperatura. ¿Está bien o no? Ya. Entonces, ¿cómo son? Directamente proporcionales. Eso significa que va a estar representado por una recta. Volumen, temperatura, él tendría que ser presión. ¿Cómo se va a llamar esto? Esto se va a llamar isóbara. Isóbara. ¿Y qué se cumple ahí, muchachos? Que todas las presiones sobre esa recta van a tener el mismo valor. Absolutamente todas las presiones. Todas las presiones. ¿Ok? Y la última se llama proceso isocórico. Esto de acá es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Gay-Lussac. ¿Qué se va a cumplir ahí, chicos? ¿Qué se va a cumplir? Te escucho. Claro, volumen constante, ¿no? Volumen constante. Ahora, si el volumen es constante, baja y te queda presión sobre temperatura. Y eso es constante. Ahí está. Muy bien, ¿ah? Muy bien, Luis. Perfecto, entonces, ¿cómo podría ser su gráfica? Cuéntanos. Vamos, ¿cómo tendría que ser su gráfica? Ya está. Ahora, es directa, ¿no? Como es directa, ahí está. Es directa, presión, temperatura, volumen. Y este volumen, ¿cómo se llama esa recta? Se llama isócora. Es una isócora. ¿Qué se cumple en esa isócora? Que todos los puntos sobre esa recta van a tener el mismo volumen, ¿ok? Listo, amigos. Entonces, ahí tenemos los procesos restringidos, ¿ok? En los problemitas veremos problemitas con las gráficas. Tú verás que no es nada complejo, pero ahí te dejo. Justo tu compañero me pregunta, ¿cuáles son las condiciones para que un gas
real pase a ser ideal. Hay una condición que es que tiene que tener baja presión. Tienes que tener lo siguiente. Mira, hay algo que se llama, muchachos, lo que se conoce como la teoría cinética molecular. ¿Ok? Hay algo que se llama teoría cinética molecular, ¿no? La ley de Graham no, la ley de Graham eso se maneja en la se maneja. Eso lo manejan en la muchachos. Bueno, nos preguntaban acerca de ello. Te comentaba que un gas real se puede comportar como un gas ideal cuando se encuentra a bajas presiones y altas temperaturas. ¿Por qué? Porque a altas temperaturas hay mayor movimiento de las moléculas, lo que va a hacer de que estén más separadas y disminuyan las fuerzas de interacción entre ellas, que es lo que se busca. También tenemos la teoría cinética molecular, la que nos dice que las moléculas tienen masa puntual, es decir, presentan masa pero no volumen. Otra característica es que la interacción entre ellas va a ser nula prácticamente, no va a existir. Otra característica es que la energía cinética va a depender únicamente de la temperatura. ¿Ok? Entonces, estas características lo que ayudan es a limitar el modelo real para tener un estudio de casos ideales. ¿Ok? ¿Está claro ahora sí? Muy bien, tomémosle una fotito rapidito. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la ecuación universal. Vamos a ver la ecuación universal. ¿Qué nos comenta la ecuación universal? Bueno, la ecuación universal se llama justamente universal porque cumple para cualquier caso. Evidentemente, cuando tienes un gas ideal, ¿no? Presión por volumen, RT por N. ¿Correcto? Presión por volumen, RT por N. El volumen tiene que estar en litros, recuerda. Y la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿no es cierto? El volumen en litro, ¿ok? El volumen en litro y la temperatura en Kelvin, ¿correcto? Ahora, el detalle está aquí, ¿verdad? La presión y R. Ellos dos tienen una relación. A esto se le conoce como la presión absoluta. Y esto es la constante de los gases ideales. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, ¿no? Si la presión está en atmósfera, R toma el valor de 0.082. Si esto está en milímetros de mercurio, él va a estar con el valor de 62,4. ¿Correcto? Y si él está en kilopascales, él va a tener el valor de 8.31. Ahí está. ¿Está bien o no está bien eso, chicos? Entonces, los valores de R van a depender directamente de las unidades de la presión.
¿Ok? Ahora, N tú lo conoces. N tú lo conoces. ¿Qué cosa es N? Donde N masa entre masa molar, ¿correcto? Así se calcula, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el número de moles? Masa sobre la masa molar, ¿correcto o no? Perfecto. Pero recuerda que la masa, ¿en qué unidad debe estar? Recuerda que la masa debe estar en qué unidad, chicos? En gramos, correcto, nada más. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, ahora, otro detalle, que nosotros podemos determinar ecuaciones a partir de esta. Por ejemplo, estas las vamos a llamar ecuaciones anexas. ¿Cuáles son esas ecuaciones anexas? Ecuaciones alternativas, ¿no? ¿Está? Tenemos varias ecuaciones. Por ejemplo, tenemos una que se llama ¿cómo puedo calcular la densidad de un gas? ¿Cómo puedo calcular la densidad de un gas? Ahí está. ¿Cómo lo puedo hacer? Fácil. La densidad de un gas X es igual a su presión por la masa molar del gas X. ¿Y todo entre quién, chicos? Entre RT. Mírate. Presión por masa molar entre RT. Vamos a escribirlo un poco mejor. Ya está. Unidad gramos por litro. Ahí está. Recuerda que la temperatura siempre en Kelvin, ¿ok? Y que la presión te va a dar las unidades, te va a dar el valor de R, ¿correcto? Muy bien. Y si yo quisiera calcular el famoso volumen molar, ¿cómo sería? ¿Cómo calculo el volumen molar, chicos? Mira, el volumen molar se va a definir de esta manera. Volumen sobre número de moles. Entonces despeja, a ver. Despeja, por favor, despeja el volumen, bájale el número de moles. ¿Qué te quedaría? RT sobre P, correcto. Correcto, me quedaría RT sobre P, correcto.
volumen entre el número de moles. Muy bien. Y tenemos el famoso condiciones normales. ¿Qué cosas son las condiciones normales? ¿Qué cosas son las condiciones normales, chicos? ¿Qué cosas son las condiciones normales? Las condiciones normales son simplemente condiciones de presión y temperatura. Cuando la presión tiene un valor de una atmósfera o la temperatura tiene el valor de 273 Kelvin, estamos hablando de condiciones normales, ¿ok? Ahora, si esto yo lo reemplazo en la ecuación universal, obtendría mi ecuación muy conocida, que es la ecuación del volumen a condiciones normales. ¿Cuál sería esa ecuación? Reemplázalo, vamos a reemplazarlo ahí. ¿Cómo sería? Presión vale 1, volumen a condiciones normales, R valdría 0.082, la temperatura 273 y por el número de moles. ¿Cuánto saldría eso? Ese volumen a condiciones normales, ¿cuánto sería, chicos? 0.082 por 222,4. Claro, ese producto es el que a ti te sale 22,4 pues, por el número de moles. Y obviamente esto en qué unidad tiene que estar? En litros. Ya está. Ahí está. ¿Y N qué cosa es? El número de moles, ¿no? Número de moles. Listo. Muy bien. Entonces ahí tenemos, muchachos, ahí tenemos todas las ecuaciones que tenemos que manejar de los gases. Ahora vamos a ver un resumen rápido de lo que vendría a ser una mezcla de gases. ¿De qué trata una mezcla de gases? Una mezcla de gases obviamente ya trata de un sistema en donde yo ya tengo más de un gas. Eso es evidente, ¿no? Ahí está. Entonces yo tengo un gas A de repente, un gas B. Ahí está. Ahora, lo ideal, señores, es que cuando nosotros tenemos mezcla de gases, es calcular las moles. Las moles de A, las moles de B y tener siempre las moles totales. ¿Por qué? Porque muchas de las definiciones se van a dar de esa manera, con las moles. Por ejemplo, una primera definición que nosotros vamos a trabajar en mezcla de gases, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es, por ejemplo, la famosa fracción molar. Fracción molar, su propio nombre lo dice. ¿De qué trata la fracción molar, chicos? ¿De qué trata? La fracción molar trata de fracción de moles. La fracción molar de I se define como el número de moles de I entre el número de moles totales, así nomás. Así. Entonces, si yo le saco la fracción molar de A,
sería las moles de A entre las moles totales. La fracción molar de B sería las moles de B entre las moles totales. Y si yo lo sumo, ¿qué tendría? Fracción molar de A, fracción molar de B, tendría que número de moles de A, número de moles B, número de moles totales. Ahí está. ¿Y cuánto me debería dar esa suma? Fracción molar de A, fracción molar de B, ¿cuánto me saldría? 1. Listo. Ya está. ¿Estamos o no? Ya está. Entonces siempre la suma de las fracciones molares, ¿cuánto me tiene que dar, muchachos? Siempre la suma de fracciones molares me tiene que dar la unidad. Siempre. ¿Ok? Siempre. Siempre la suma de las fracciones molares me tiene que dar simplemente la unidad. Nada más. Otro detalle importante también es cómo calcular una masa molar de la mezcla. También la conocen como masa molar aparente. ¿Ok? ¿Cómo calculamos eso? Ahí está, mira. Claro, uno podría pensar que vas a sacar la masa molar de A, la masa molar de B y lo vas a sumar. La fracción molar, lo vuelvo a repetir, es el número de moles del gas entre el número de moles totales. Fracción molar de A es número de moles de A entre el número de moles totales. Fracción molar de B, número de moles de B entre el número de moles totales. Si yo lo sumo, obtendría moles de A más moles de B entre T, pero moles de A más moles de B es N de T. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora, yo tengo una mezcla de gases. Ahí está mi mezcla de gases. Ahí está. Entonces seguro lo que tú pensarías hacer es sacarle, obviamente voy a tener su fracción molar de A, su fracción molar de B y también voy a tener su masa molar de A y su masa molar de B. Pero definitivamente no voy a sumar las masas molares, sino que la masa molar de la mezcla tendría que ser la fracción molar por la masa molar de A más la fracción molar por la masa molar de B. Nada más. Ahí está. Así. Nada más. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo chiquito nomás. Te voy a poner un ejemplo pequeño para que veas. Tengo dos gases. Tengo gas hidrógeno y tengo gas oxígeno. Entonces tengo una mol y también tengo una mol. ¿Ok? Entonces si yo lo sumo, ¿cuánto tengo en total? 2 mol. Entonces ahora mi pregunta es, ¿cuánto valdría su fracción molar? 1 entre 2, 0,5. 1 entre 2, 0,5. ¿Y cuánto vale su masa molar? Del vale 2 y del vale 32. Entonces, la masa molar de la mezcla sería el producto.
0,5 por 2 más 0,5 por 32. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es eso, chicos? ¿Cuánto es eso? 0,5 por 2 y 0,5 por 32. ¿Cuánto es eso? Estoy multiplicando las fracciones molares por las masas molares. ¿Cuánto es eso? 17. Ahí está. Entonces, esta sería la masa molar. 17. ¿Ok? ¿Está claro eso? Muy bien, tenemos otro concepto que es la famosa presión parcial. ¿De qué trata la presión parcial? Mira, la presión parcial se va a calcular de manera muy parecida a la fracción molar. La fracción molar, ¿qué sería igual? La fracción molar sería, en vez de moles voy a poner presión. Presión parcial de I, presión total. Entonces, presión parcial de I, fracción molar de I, presión total. Ahí está. ¿Ok? Y entonces si yo sumo, vamos, sácale para cada uno de ellos. Presión parcial de A, fracción molar de A, por la presión total. Presión parcial de B, fracción molar de B, por la presión total. Y si yo sumo esto, ¿qué obtendrías? Que la presión parcial de A, presión parcial de B es fracción molar de A, fracción molar de B, por la presión total. Pero esto de aquí vale 1. Entonces, ¿qué obtendrías? Que la presión parcial de A más la presión parcial de B es la presión total. Esto se llama la ley de Dalton. Okay, esa es la famosa ley de Dalton, ¿no? La suma de las presiones de cada uno de los gases va a generar la presión total del sistema. La ley de Dalton. Por eso que nosotros decimos que si cada gas ejerce una presión, la presión total sería simplemente la suma de las presiones. Nada más. Muy bien, y tenemos una relación más, que es el volumen parcial. El volumen que ocuparía cada gas si se encontrara solo en el tanque, ¿no? Sería eso. Vamos a ver, mira, igualito, la fracción molar es el volumen parcial entre volumen total. Entonces, el volumen parcial es la fracción molar por el volumen total. Ahí está. Ahí está. Entonces sumemos. Sería volumen parcial de A, fracción molar de A, volumen total. Volumen parcial de B, fracción molar de B, volumen total. Y si lo sumo, ¿qué pasaría? La misma idea, ¿no? Si yo lo sumo, volumen parcial de A, volumen parcial de B, fracción molar de A, fracción molar de B, por el volumen total. Entonces, esto vale 1. Y entonces, ¿qué te quedaría? Te quedaría que la suma de los volúmenes parciales
me tendría que dar el volumen total. Esto se llama la famosa ley de Amagat. Ahí está. Listo, chicos. ¿Ok? Y estas son las definiciones que yo debo de manejar. Ahora, te comento, ¿cuál es la que pregunta San Marcos? Y es la que puedes ver en las preguntas que te hemos puesto. ¿Cuál es la que pregunta San Marcos? La que pregunta San Marcos es presión parcial y lo que pregunta es fracción molar. ¿Qué es lo que está acá? Pues, ¿no? Fracción molar y presión parcial. Esas dos. Esas dos son las que San Marcos pregunta en sus exámenes de admisión, por ejemplo. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, con esto hemos terminado el resumen teórico. Ahora vamos a pasar a hacer los problemitas de la hoja. Vamos, chequeale, toma una foto.